Beatriz Elena Vallejo, la directora de Ethos VT y líder de este proyecto, nos puede indicar exactamente cómo funcionan las herramientas y qué posibilidades tenemos con ellas. Beatriz, está en Bogotá, creo. Buenos días, Beatriz, ¿cómo está? Buenos días, Felipe, Andrea, Paula y Juan Carlos. Muchas gracias por este espacio y por permitirnos hablar de este tema que nos interesa a todos. Y es cómo reducir la desinformación y la polarización en Colombia, que tanto están impactando nuestra democracia y nuestro día a día, además. Felices y satisfechos, contentos estamos con esta posibilidad y estas herramientas. ¿En qué consiste este proyecto DEEP? Bueno, DEEP, o Proyecto para Desintoxicar la Información, es el primer proyecto en Colombia que utiliza las ciencias del comportamiento, es decir, entender por qué nos comportamos como nos comportamos, por qué pensamos de una manera u otra, por qué sentimos ciertas cosas u otras. Esas ciencias, toda esa evidencia académica para ayudar a los colombianos a reducir su vulnerabilidad a la desinformación. Somos un equipo de colombianos que desarrolló estas herramientas pioneras en el país, basadas en la evidencia. Y es que vemos estas herramientas como una oportunidad. Lo que queremos es reducir el impacto de nuestros sesgos, aumentar la empatía, aumentar la habilidad que tenemos para distinguir noticias falsas, para no compartirlas y por lo tanto para tener mejores relaciones con los que nos rodean. Porque no sé si ustedes comparten también esto, pero sabemos, lo hemos visto en nuestras familias, que la desinformación y la polarización nos han traído graves problemas a las relaciones familiares, con las personas en el trabajo y demás. Entonces son herramientas que no solo nos permiten ser menos vulnerables a las noticias falsas y a la manipulación informática, sino mejorar nuestras relaciones con personas que piensan distinto y tener una democracia sana, por lo tanto. Así es, Beatriz. Precisamente, ¿cómo se crearon esas herramientas? ¿En qué pensaron ustedes a la hora de diseñar estas opciones para ver qué tan vulnerables estamos ante la información falsa? Es una iniciativa que surgió hace ya casi 2 años con el profundo deseo de reducir la vulnerabilidad de nuestra democracia a la desinformación. Y lo que hicimos fue basarnos en investigaciones propias, previas del equipo frente a la desinformación. Nosotros tenemos investigaciones previas al proyecto sobre por qué creemos y compartimos noticias falsas en Colombia. Y esto nos apuntaba a que los factores psicológicos son muy importantes. Más allá de la noticia en sí, más allá de que existan las noticias, más allá de que nos digan que es falso o verdadero, hay características distintas que todos tenemos, distintas, que nos hacen vulnerables a la desinformación. Con esto entonces iniciamos con una investigación con un poco más de 1.000 colombianos el año pasado, una investigación pionera en el país y yo creo que en el mundo, porque es la primera vez que se juntan tantos factores distintos en una misma investigación para entender cuáles son todas esas variables y cómo son las interrelaciones entre ellas y que hacen que compartamos noticias falsas. Hicimos una recopilación de literatura en el mundo gigante, tomamos lo que era más relevante frente y que incidía la desinformación, hicimos esta investigación con más de 1.000 colombianos y de ahí sacamos aquí en Colombia cuáles factores inciden en que creamos más noticias falsas. Entonces, de estos factores, ya sabiendo estos 4 factores que ya les voy a contar, diseñamos unas herramientas dirigidas a eso. Entonces, este es un proceso muy robusto que viene de mucha investigación y de investigación además aplicada aquí en Colombia. Utilizamos mecanismos muy especializados para identificar sesgos inconscientes y todo esto lo aplicamos y con esto diseñamos unas herramientas que traen toda esta ciencia y este mundo etéreo del que les estoy hablando y que le permiten a las personas de una manera muy fácil hacer un test muy cortico, máximo 1 o 2 minutos, y tener un resultado rápido de qué es lo que lo hace vulnerable o no a esa persona frente a la desinformación. Beatriz, pero ¿cómo luchar frente al algoritmo? Porque todo está dispuesto para que creamos lo que circula en redes sociales de acuerdo a nuestro comportamiento en las redes sociales, de acuerdo a esos nichos que se van conformando. No, pues ese por eso DEEP.
nosotros no podemos cambiar ni erradicar la cantidad de circulación de noticias falsas. Es imposible, no va a existir un fact-checker o un algoritmo que pueda identificar la cantidad de desinformación que circula no solo en Facebook, Twitter, Instagram y demás redes sociales de ese tipo, sino por ejemplo en WhatsApp. Es imposible. Por eso estas herramientas que lo que buscan es empoderar y fortalecer las capacidades de cada quien. Porque es que hay algo que sabemos y es que inmediatamente uno hace consciente algo de lo que no era consciente. Nosotros le llamamos sesgos, estas características que no tenemos, de las que no tenemos siempre conciencia y que nos hacen a veces tomar malas decisiones. Inmediatamente las hacemos conscientes con los tests que les tenemos ahí en la página y por eso los tienen que hacer. Inmediatamente las hacemos conscientes, somos menos vulnerables a que por esa característica caigamos en desinformación o tomemos cualquier mala decisión. Entonces, por eso esto es tan importante, porque es que nosotros no buscamos decir esto es falso, verdadero, falso, verdadero. No hay manera de controlar eso, realmente. Sí. Pero podemos que cada persona se empodere Claro. y que tenga un mejor criterio a la hora de consumir información y no caiga en manipulación informática. Beatriz, pero venga, ¿cuáles son esas herramientas? La gente que nos está viendo hasta ahora en el canal más visto de los antioqueños dice, sí, eso es verdad. Mire, yo voy a un almuerzo y tengo siempre un señor que se llama Diego Restrepo y siempre me lleva a la contraria y dice, no, es que yo vi, mire, es que Peranita era del ELN, mire esto, es que Peranito lo están acompañando los subversivos. Y eso se vuelve un voz populi y uno pelea contra la sinrazón porque él me muestra el Twitter seguido por millones. ¿Qué hacer? ¿Qué decirle a Diego, a Adriana, a mi mamá, que es otra, que dice, mire, ¿qué tal cosa? ¿Qué decirle a esta gente que uno la tiene perdida porque son con celular en mano replicando sin pensar? Es que mire que esto lo retuiteó Felipe Aramburu. Eso debe ser verdad porque lo retuiteó. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuáles son las herramientas para decir, venga, tómese la pausa, tranquilícese y no replique como un loro lo que dice otro? Exacto. Bueno, las herramientas son unos tests muy corticos, muy divertidos. No sé si ustedes los han hecho. Uno ingresa a la página, hace un test de máximo 1 minuto y le dice cómo está en un puntaje. En un puntaje de 4 cosas. Deshumanización, que es una de las cosas que nos hace caer en desinformación. Las personas que más deshumanizamos, más caemos en noticias falsas. Lo segundo es discriminación. ¿Qué tanto nos sentimos discriminados? Las personas que más nos sentimos discriminadas por nuestras posturas ideológicas tendemos a caer más en desinformación. ¿Qué tan intolerantes somos a la ambigüedad? Y esta es una característica de la personalidad muy interesante porque las personas que tendemos a irnos más a blancos y negros, que tendemos a radicalizarnos más, que tendemos a buscar respuestas más rápidas, eso es intolerancia a la ambigüedad, también caemos más en noticias falsas. Y lo cuarto que nos van a decir estos tests es cómo estamos en desconfianza. Las personas que desconfiamos más de los otros y que estamos menos dispuestos a llegar a acuerdos con otros, somos más vulnerables a caer en desinformación. Entonces van a hacer este test y les va a decir puntaje alto, medio o bajo. Entonces Juan Carlos le dio puntaje alto en alguna de esas características y le dice, usted por esta razón es vulnerable a caer en desinformación. Sí. Inmediatamente lo invitamos a vivir una experiencia audiovisual única, diseñada para reducir esa característica. Fíjese que la desinformación tiene unas características, la desinformación política sobre todo tiene unas características muy puntuales que están relacionadas con la que le acabo de mencionar. Uno, crean o promueven teorías de la conspiración. Cosas absurdas. Las personas que buscamos respuestas rápidas, también entonces estamos más dispuestos a creer cosas absurdas con tal de tener una respuesta. Son las personas que tienen intolerancia a la ambigüedad. Generan polarización. Todo el tema de desconfianza, discriminación y deshumanización está estrechamente relacionado con la polarización. Si nos mueven emociones a través de la polarización y tenemos estas características, somos más dispuestos a caer en las noticias falsas. 3, generan un manto de dudas sobre el oponente. No sé si se han fijado, siempre hay un manto de dudas sobre alguien, sobre un oponente, sobre el otro grupo, sobre algo.
y esto incrementa la polarización, la deshumanización. Claro. Apelan a la emocionalidad siempre, entonces eso es clave porque por eso es que nuestra mente no es tan hábil en reaccionar frente a las noticias falsas, porque no nos están guiando con hechos y de una manera muy analítica el tema, siempre es a la emocionalidad. Entonces Sí. la mente dice, este no es tanto mi territorio, esto es más bien una reacción emocional, me afecta, me da miedo, me da esperanza, me mueve mis emociones más profundas, entonces yo reacciono. Impersonan líderes y provocan al opuesto. Entonces, cuando usted hace el test y hace conciencia de estos factores y sabe cómo está, la próxima vez que lee una noticia que tiene estas características, una noticia falsa, va a dudar y no va a caer tan fácil, porque ya ese apelamiento a la emocionalidad no va a ser tan directo, la cabeza está alerta, la cabeza ya sabe qué está pasando, la mente está atenta, y por eso hacer conciencia de los sesgos nos hace menos vulnerables. Beatriz, ¿dónde buscamos esa herramienta? ¿Dónde está la plataforma para poder acceder a ese sondeo, a esa definición para ver qué tan vulnerables somos? Bueno, entonces pueden saber cómo están en estos 4 factores y nos pueden contar, tal vez les va perfecto, en www.somosdeep.com. Ahí van a encontrar las herramientas, es muy sencillo y pueden compartirlas con amigos y familiares, pueden compartir los resultados, pueden contarnos cómo les fue, pueden encontrarnos también en redes sociales en @detoxtip. Y ahí estamos todo el tiempo compartiendo información adicional que explica cómo funcionan estos sesgos, cómo funciona la mente y por qué a veces la mente nos hace caer en desinformación y tomar malas decisiones. Y esta es una ciencia apasionante, entonces los invitamos también a seguirnos en redes sociales. Beatriz, pues muchas gracias, muy interesante las Mucho. herramientas que ustedes han dispuesto para que los colombianos o el que quiera pueda saber qué tan vulnerable es desintoxicando la información. Gracias, Beatriz, feliz día. Todos, muchas gracias, los esperamos ahí en las herramientas. Un Claro que feliz sí. día. Perfecto. Chao, Beatriz.